Hoy en Los Doctores. Esta es una de las zonas azules del mundo y está en Costa Rica. 99. Nací el 16 de marzo del año 1926. Doña Juliana tiene 100 años y es vecina de Nicoya, una de las zonas azules del planeta que son un claro ejemplo de calidad de vida. ¿Qué tienen y cómo viven en las zonas azules que podrían funcionarnos a todos? Descúbralo en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Pablo Campos. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Siempre es un placer que nos acompañe aquí en Teletica, en nuestra cita médica de hoy, que vamos a hablar de un tema que nos debería importar a todos, porque si existe en Nicoya, también podría existir en todo el país, o al menos esa es la respuesta que vamos a encontrar hoy con nuestra doctora invitada. Ella es Ana Laura Rodríguez, ella es especialista en este tipo de temas y muy conocedora porque su clínica está en Nicoya específicamente. Doctora, buenos días y bienvenida. Hola Pablo, buenos días. Bueno, para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes hablando de estas cosas tan interesantes y tan bonitas que, como vos decís, no tenemos que salir de Costa Rica para encontrarlo. O sea, lo tenemos a unas cuantas horas de la capital y es únicamente saber integrar esos estilos de vida que las personas longevas, así tal cual como lo decían ahora en preliminares, como doña Juliana, que es una señora muy querida del pueblo que hace unos días cumplió sus 100 años. Y vos te sentás a hablar con ella y mentalmente es envidiable. Entonces, propiamente hoy vamos a desarrollar eso. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen que podemos integrar nosotros también? Y con eso quiero empezar. ¿Qué hace la diferencia o qué hacen diferente en Nicoya en comparación al resto del país que logran que las personas vivan más de 100 años? Ok, propiamente empezando era por el concepto de una zona azul. Esto es un término que nace de un entrevistador de National Geographic, Dan Bedner, que es súper conocido, con epidemiólogos, con un grupo de profesionales súper expertos en el tema, y ellos empezaron a buscar a nivel mundial por qué las personas vivían más. Entonces empezaron a rayar en el mapa con un marcador azul, de ahí viene el término zona azul, las zonas que más vivían, y Nicoya, Costa Rica es una. Entonces, ¿qué cosas propiamente nos hacen vivir más? Una muy importante, y como lo hablábamos ahorita antes de empezar, es el sentido de comunidad. Por ejemplo, si vos ves, por ejemplo, con doña Juliana, ella está en la casa con sus hijos, sus nietos, ella te habla todo el tiempo de todo. Entonces, ese sentido de, valga la redundancia, sentirse útil, o sea, de sentir que vale la pena estar con los tuyos, de que te aman, de esa pertenencia es algo muy importante en ellos. Además, también el tema del manejo del estrés. No es que nos estresan, es que saben manejar el estrés. Entonces, ¿qué hacen? Toman siestas en la tarde, normalmente viven la vida más tranquila, saben canalizarlo de una forma mejor quizá a nosotros que podemos vivir acá, por ejemplo, en el área metropolitana, con presas, con cosas, y entonces las personas andan aceleradas y muy reactivas. También el tema del sueño. El sueño es súper importante y ellos respetan mucho lo que son los ciclos circadianos. Entonces ya van siendo, qué sé yo, las 7, las 8, ellos se acuestan temprano, se levantan temprano. Entonces eso le da a mi cerebro una señal de, ok, ¿es de día o es de noche? La parte de la alimentación también es una alimentación real, una alimentación que viene de la tierra al plato. Por ejemplo, tortilla, que cuajada, que frijoles, granos y comida real. Y el tema muy, muy importante también es el movimiento. Ok, no, ellos tal vez, pues sí, hay gimnasios y cosas, pero si vos le preguntás a una persona que llega inclusive a más de 100 años, es camino todos los días, voy a ver las gallinas, el ganado, voy a jugar con los nietos. O sea, están en ese constante movimiento que a la larga es lo que hace que no entremos en un estado de inflamación crónica, que metabólicamente es lo que nos va a venir a enfermar. Yo de hecho le quiero pedir a mis compañeros una nota que se llama LD Señora. Si bien la tenemos más adelante, quiero que la vayamos a ver porque precisamente es sobre doña Juliana, y ya que usted la mencionó y que me di cuenta aquí que la conoce, quiero que la vayamos a conocer nosotros también para que vean lo que dice ella, qué tipo de alimentos consume ella para llegar a estos 100 años que los cumplió un día de estos.
¿Cuál es su nombre? María Juliana Fonseca Fonseca. ¿Cuántos años tiene? 99. Nací el 16 de marzo del año 1926. He sido sana. Yo fui operada de la vesícula y como que eso me hizo bueno. ¿Qué debería de comer la gente o cómo debería de vivir la gente hoy en día para poder llegar a 99 años como usted? Lo mismo que antes se comía, arroz, frijoles y carne. En veces, hay veces. ¿Vegetales también? Sí, había mucha fruta. Así que feliz cumpleaños, doña Juliana. Qué placer que haya aceptado que nos diera esta entrevista. Hace 7 días cumplió los 100 años, el 16 de marzo. Así que un abrazo para ella y para toda la familia. Doctora, ella habla mucho, por ejemplo, de alimentos como el arroz, los frijoles o la carne. Alimentos que en algunos casos a uno los sanatizan, se los sanatizan con la idea de que consumir eso es malo. Consumir mucho arroz es malo, consumir carne es muy malo. Sí, en realidad aquí por eso partimos del concepto de una alimentación real. Entonces, si tenemos alimentos que sean orgánicos o carnes, por ejemplo, de pastoreo, entonces nos aseguramos que esos químicos o esas cosas que nos van a hacer daño al cuerpo, pues no estén presentes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la zona de Nicoya o la península de Nicoya como tal, normalmente vos ves que la persona o las familias cultivan propiamente de su propia comida o igual, si no es así, pues tratan de consumir lo orgánico. Entonces, en un plato guanacasteco no te va a faltar el pinto en las mañanas, casi nunca, ni la tortilla, ni la cuajada, igual en los almuerzos, ¿verdad? Que tienen, qué sé yo, ellos pues también tienen bastante ganado, entonces llegan, ¿verdad? Matan el animal y demás, o igual, ¿verdad? De pastoreo como tal, que sería lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El carbohidrato como tal influye mucho, ¿verdad?, en cómo yo tenga mi estado metabólico y mi microbiota, que sé que lo has escuchado bastante hablar probablemente por acá, porque hay microorganismos específicos que nos ayudan a digerir esos ácidos grasos de cadena corta. Entonces, si el estado de mi microbiota, que son los bichitos buenos y malos, lo que yo les digo a mis pacientes, no está en un equilibrio, como todo debería ser un equilibrio, al igual que la alimentación que mencionas, entonces quizá nuestro cuerpo no lo va a absorber bien, entonces se va a acumular en forma de grasa, por decirlo de esta forma, ¿ok? Entonces, es un equilibrio, es un balance, y siempre tratar de mantener como ese 80% del tiempo que yo me alimente en una forma pues natural, sin conservantes, sin, o sea, todos esos químicos que nos han acostumbrado quizá a que todo bien industrializado, que en paquetes y demás, sino que ellos, pues digo, ves eso, o sea, el plato es un plato que tiene colores, texturas, granos, entonces en realidad no es malo, o sea, es saberlo implementar en tu alimentación diaria. Satanizan, es la palabra. Exacto. Yo dije mala palabra. Doc, el otro día escuchaba un término que dicen vivir tantos años, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Ajá. La diferencia de estas personas en las zonas azules es que viven más de 100 años, pero tienen un muy buen estilo de vida. A diferencia de otras personas que viven muchos años, pero viven en condiciones con alguna enfermedad, ¿verdad? O algún tipo de discapacidad. ¿Ustedes han descubierto si existe alguna lista de superalimentos que no faltan en la alimentación de estas personas centenarias? Ok, normalmente, por ejemplo, en el tema de superalimentos, ellos pueden incluir que jengibre, que cúrcuma, cositas naturales para condimentar, por ejemplo, los alimentos, y quizá no se usa tanto lo que es, por ejemplo, pues paquetitos y demás, por ejemplo. Consomés, pues se usa, pero muy poco. O sea, ellos prefieren más el tema de hacer las comidas naturalmente. O sea, propiamente, ¿por qué? Porque fueron cosas que aprendieron en la cocina de la abuela, de la bisabuela, entonces son costumbres muy arraigadas en donde prefiere cocinarse de una manera pues más natural. Ahora bien, sí es súper importante que veamos que este estilo de alimentación en ellos, más el movimiento, más el sueño, más todo lo que hablábamos, es lo que hace que lleguen a envejecer de una forma saludable. Si vos ves ahora en la entrevista, por poner de ejemplo a doña Juliana, ella te habla perfectamente como si súper lúcida.
y ahora hay personas inclusive con demencias tempranas como enfermedad de Alzheimer o demás a los 60, 65 años. Entonces, es propiamente donde nos preguntamos cuál es la diferencia, qué es lo que pasa. Entonces, exactamente si entendemos los fundamentos de lo que hacen estas personas para llegar a esos 100 años, o inclusive, por ejemplo, también hubo otra señora que cumplió 102 años, doña Lucía. Ella falleció hace poco por ciertas complicaciones porque, pues bueno, o sea, es la parte de la edad. Pero cómo envejecer y envejecer con salud es lo que ahora está siendo un target súper importante y muy revolucionario en el mundo de la salud. Doctora, usted antes mencionaba algo que era el sentido de convivencia, ¿verdad? Me imagino que es con los vecinos y hasta con la propia familia. Exacto. Hablaba de otro tema sobre la espiritualidad, cómo creer en Dios, y eso lo confirman los estudios científicos que han analizado no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. En Netflix hay un documental de las zonas azules donde se habla que la creencia en Dios hace que las personas vivan más y que vivan mejor. Pero para empezar, antes de ir a lo espiritual, en ese sentido de convivencia, ¿de qué forma les ayuda ese sentido de convivencia con los vecinos y también con la familia? Ok, propiamente como te decía, imagínate envejecer tus últimos años y no tener a la gente que siempre has amado más cerca. Entonces te sentís solo, te sentís abandonado. El ser humano, desde la parte neurobiológica, es social, ¿ok? La soledad puede ser tan mala como fumar cigarrillos todos los días, como no dormir, como comer todos los días comida rápida. Entonces, hablando propiamente de esto, el hecho de que ellos pasen, pues obviamente los años que pues, Dios quiera darles, hace que se sientan útiles, que se sientan parte de la comunidad. Inclusive hay grupos, normalmente en casi todas las comunidades allá, grupos del adulto mayor. Entonces, como comunidad, ellos también se preocupan mucho por el tema de que ellos se sientan útiles, se sientan valorados y sientan que aportan a la comunidad. Entonces, no solo en el pueblo, también sino en su familia. Por ejemplo, que juegan con los nietos o que llegan y todos los días están en las tardes compartiendo con la abuelita o que llegan y entonces los domingos también llegan y hacen algo. Entonces, siempre se sienten parte y siempre se sienten partícipes de la vida en general. Precisamente, doctora, vieras que un compañero nuestro, David Murillo, se fue para Liberia, Guanacaste, o está en Liberia, Guanacaste, y nos va a contar qué dicen 3 adultos mayores que están a punto de cumplir los 100 años. Y ellos nos explican cuáles son esos alimentos que nos faltan en su dieta diaria. David, buenos días y gracias por esta información tan importante para nosotros. Hola Pablo, buenos días. Qué gusto saludarte a vos y a todas las personas que nos acompañan aquí en Los Doctores. En este momento me encuentro a las afueras del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl en Liberia, Guanacaste, como parte de este especial de las zonas azules, las cuales, como ustedes ya lo sabrán, son algunos lugares en el mundo donde las personas viven muchísimos más años que el promedio. En Costa Rica nosotros tenemos a Nicoya. Sin embargo, toda la provincia guanacasteca está repleta de personas mayores a los 90 y 95 años. Hoy yo les voy a presentar a 3 de ellas. A don Cabito de 95, a don Maxi de 97 y a doña Juanita de 98 años, a quienes les preguntamos cuáles son los factores que ellos consideran que los han llevado a cumplir la edad que tienen. Así que acompáñenme a conocerlos. Yo soy Maximiliano Campos y soy nacido en Chome de Punta Arenas. Yo soy Juana Chévez Jiménez, de Santa Cecilia soy yo. Yo me llamo Leonidas Díaz Ríos. Yo soy de aquí de Liberia. ¿Cómo se siente usted a los 97? Pues no crea, uno siempre ya algún día le duele una cosa, y así. ¿Cómo los ha vivido esos 98 años? Mira, pues como Dios dice, no como yo diga, sino como Dios diga es el que puede saber bien. ¿Y se ha sentido feliz usted en estos 98 años de vida? Yo sí me siento tranquila. Sí.
arroz, frijoles, leche, cuajada, y así, huevos, carne de venado, de todo lo que se expresa. Y así por 97 años, don Maxi. Sí. Ya, porque se cuida mucho. En fin, acostarse temprano, rezar antes de acostarse. Todas esas cosas. No andar en la calle, no fumar nada de eso. Yo agarré la calle para andar jugando ahí con los muchachos hace 2 años. ¿Y esos muñecos que anda esta doña Juana, qué son? Eso lo hago yo para juguetes. ¿En serio? Sí, ¿Y le gusta? Y ellos me hablan, saludan y todo. ¿La saludan a usted? Me saludan, me reza, ella es rezadora, y predica la palabra de Dios, que ella no está con cosas malas, que ella está con cosas buenas. ¿Y la otra doña Juana? No, lo demás ha pasado, que ella no puede aplicarlo ni nada. Y bueno, Pablo y compañeros, ya ustedes lo escucharon en la voz de don Maxi, doña Juanita y don Cabito. Factores como la alimentación, la recreación y la espiritualidad son importantísimos para poder llegar a estas edades de forma óptima. Pero yo estoy seguro de que ustedes van a profundizar muchísimo más en estos temas allá en el set de los doctores. De mi parte, esa es toda la información acá en Liberia. Les envío un fuerte abrazo y seguimos con más de este especial de las Zonas Azules. Muchas gracias por los detalles, David. Lindo día. Doctora, me gustó mucho lo que mencionaban porque vuelven a repetir el arroz, los frijoles, la cuajada, la leche, no fumar, acostarse temprano. Y es vacilón porque todo lo que ellos mencionan y rezar antes de dormir, todo es como muy relacionado, como que se repiten esas expresiones, de verdad. Y es que esto no es como una teoría, ¿verdad? Científicamente comprobado que ese comportamiento, esa forma de vivir de ellos, sí provoca o logra que uno viva más. Totalmente. De hecho, o sea, pues estamos hablando de Nicoya, pero ahorita más adelante vamos a ver otras zonas azules en el mundo. Y propiamente este equipo de científicos que buscó por qué la gente vive más en ciertas partes del mundo es propiamente qué hacen diferente, que los hacen ser tan longevos, ¿verdad? Y la parte de una longevidad saludable. Porque pues a nosotros nos encantaría, y eso es lo que vemos mucho también en consulta, la parte de prevención. Yo siempre le digo a mis pacientes, a mí me interesa muchísimo que ustedes envejezcan saludablemente, porque al final de cuentas, entonces, la nueva visión también en la parte médica es, ok, sí, si ocupamos tratamiento convencional farmacológico, perfecto, pero la idea es prevenir que no me lleguen a dar enfermedades, ok, que yo pueda envejecer de una forma sana. Entonces, sí, totalmente lo que ellos dicen, la parte de la espiritualidad que vos decías, pues nosotros los que creemos en Dios, en Cristo como tal, eso le da un sentido a la vida. Y propiamente el ser humano es cuerpo, mente y espíritu. O sea, lo que yo tenga en mi mente, mis emociones, mis pensamientos, si yo lo hago de una forma positiva, va a influir positivamente también en mi cuerpo, pero tenemos que tener estos estilos de vida que nos lleve a estar en una condición adecuada, vivir bien, sentirnos bien, y a la larga esta parte espiritual es el que le da ese sentido. Y propiamente hay muchos estudios médicos, científicos, que dicen que creer en algo superior, para nosotros pues vendría siendo el tema de Dios, da ese por qué, ese para qué. Entonces, como decía este señor allá en Liberia, eso de rezar en las mañanas o rezar antes de dormir, es agradecer al Creador por todo lo que les ha dado o nos ha dado diariamente. Entonces, me parece increíble, ¿verdad?, que siempre se refuerce lo que los científicos también decimos, porque no es solo hablar por hablar, es que ellos es lo que viven en su día a día. Y propiamente, ellos refuerzan de nuevo. Por ejemplo, la señora que hacía muñequitas. Estar trabajando, haciendo gimnasia cerebral es súper importante también para que el cerebro pues no se quede estático, no le llegue a dar una demencia de Alzheimer o demás en algún momento. El tema también de, ok, que la leche, que el huevo, que el pinto, ¿verdad? O sea, son cosas muy repetitivas, pero que a la larga tal vez a nosotros de este lado se nos ha olvidado hacer un poco. Digo de este lado, por ejemplo, bueno, mi familia es oriunda de Zaracero de Alajuela, mi esposo es nicoyano, propiamente de Quebradonda, también donde vive doña Juliana. O sea, le va a vivir 100 años.
Sí, mi esposo probablemente sí. Esperamos que yo también, por el Ok. tema de los estilos de vida. Todos Pero queremos vivir bien 100 años, pero bien por eso vividos. les estamos dando los tips para que vivan. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Qué hacer? Propiamente. Continúe, Doc. Sí, entonces, a lo que voy con esto también es la parte, ¿verdad?, de la espiritualidad, como hablábamos, para resumir, la parte de cuerpo, qué hago yo, la parte del movimiento, sueño, alimentación, gestión de estrés y el sentido de pertenencia o la parte social. Que usted antes me mencionó eso del estrés. No es que ellos no se estresen, sí se estresan igual que nosotros, pero ellos liberan el estrés y nosotros lo acumulamos, que esa podría ser como la diferencia, ¿verdad? Exacto, entonces, ¿Cómo lo liberan ellos? ok, primero voy a explicarte un poquito como la parte como médica para contarles y que también en casa entiendan un poquito qué pasa cuando yo acumulo ese estrés, porque es que a veces las personas dicen, no, y yo tengo el estrés normal. Bueno, o sea, hay un estrés fisiológicamente normal. Lo malo es que no lo canalicemos o no lo expresemos. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro, al sentirse en programación de peligro todo el tiempo, entonces va a pensar que me viene persiguiendo un león, básicamente. Entonces, él dice, ok, estoy en peligro, se secretan sustancias de inflamación, el famoso cortisol, la adrenalina, interleuquinas y demás, y eso va a hacer que mis tejidos se inflamen. A mis tejidos inflamarse, que pues la célula forma un tejido, el tejido forma órganos y los órganos forman sistemas, entonces obviamente va a haber una inflamación que ahora es muy conocida y desde el año pasado hacia acá vienen muchos estudios médicos al respecto que se llama la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, si mis tejidos están inflamados, ahí es donde empieza a ser un caldo cultivo perfecto para enfermedades metabólicas. Dícese de que el hígado graso, diabetes, hipertensión, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, etc. Entonces, eso es lo que pasa en el cuerpo si yo lo acumulo. Ahora, te respondo la pregunta, ¿cómo hacen ellos para sacar ese estrés? Para copiarle, sí. Exacto. Entonces, tomen nota. Normalmente, como te digo, algo de lo más primordial que ellos hacen es mantenerse en movimiento. Entonces, ellos van a hacer, caminatas o van, por ejemplo, a ver el ganado que está en los potreros, o van, por ejemplo, caminando o en bicicleta donde los familiares. Entonces, la parte del movimiento genera endorfinas a nivel cerebral y eso da una sensación de bienestar. Además de eso, la parte, por ejemplo, normalmente la mayoría hacen como siestas tipo en la tarde. Entonces, si nosotros no tenemos, por ejemplo, la oportunidad de tener una siesta en la tarde, lo que podemos hacer son, por ejemplo, respiraciones que le hagan pensar a nuestro cerebro que estamos en un estado de calma, de bienestar, que activen nuestras ondas cerebrales, alfa, beta, ¿verdad? Y así mantenernos un poco tranquilos. Entonces son esas secuencias de respiraciones, por ejemplo, que inhalo en 4 tiempos, sostengo 7, exhalo en 8 y demás. Hay otro montón de técnicas, pero por ejemplo, lo que te decía que ellos respetan los ciclos circadianos para ir a dormir o al despertarse. ¿Qué es eso? Básicamente, mi cerebro reconoce la luz día, cuando se va el sol, noche. Ahí hay cambios bioquímicos a nivel cerebral, aparece el cortisol hacia las mañanas, que es que el cortisol no es de todo malo, es que lo han satanizado mucho, pero sí lo ocupamos para mantenernos despiertos en ese estado de una alerta que ocupamos, pero no una alerta constante. Entonces, esos son algunos de los tips, ¿verdad?, que yo podría darles y que estando viviendo ahí, que en nuestra clínica también estando ahí propiamente en Quebrada Honda, es lo que nosotros hemos visto mucho en el tema de longevidad. Y propiamente no solo en Quebrada Honda, que es el lugar de Costa Rica donde las personas viven más años y el tercer lugar a nivel de Latinoamérica, sino que también en la península como tal de Nicoya. Son las 10:24 de la mañana. Recuerde que usted puede enviar sus preguntas por medio del WhatsApp que va a aparecer ahí en su pantalla y ya casi en el consultorio también le puede hacer preguntas a la doctora. El número de WhatsApp es el 6477-7778 y ya casi en el consultorio nos pueden llamar al 2290-6235. Así que invitados, o 6247, compañeros, ¿cuál de los dos tenemos hoy? Jack 62-2290-6247. Ese es el número de teléfono donde usted puede hacer sus preguntas para la doctora Yacasi. Y si usted en casa tiene centenarios, envíenos una foto para conocerlos y enviarles un saludo a todos ellos.
Como sabemos, Nicoya está entre la naturaleza y uno también ve estudios, por ejemplo, de Japón, donde el estrés lo recomiendan controlar visitando la naturaleza, estando en contacto con la tierra. ¿Es esto importante también, Nicoya, ese contacto tan cercano que ellos tienen con la naturaleza? Claro, totalmente. De hecho, o sea, es una zona que es muy natural. Por ejemplo, en Quebrada Honda tenés los árboles, por ejemplo, hay una ceiba donde llegan las lapas, donde pasan los pericos, o sea, y en un ambiente natural. Te vas a hacer caminatas al bosque, que se suben a los cerros y demás, siempre manteniendo ese constante. Es que es como una combinación de todas las cosas. Ellos tienen ese sentido de protección de naturaleza, que para ellos es muy importante. También cuidar a por ejemplo, los animales que ellos, pues, por ejemplo, el ganado, caballos o demás. Entonces, sí es súper importante que ellos se mantengan en ese constante movimiento, y al hacer el movimiento también van por la naturaleza. Entonces está como muy ligado también eso que vos mencionás. Por ejemplo, en Okinawa, Japón, que es otra de las 5 zonas azules que existen, ellos, bueno, normalmente vos ves, o sea, mira qué interesante, esa cultura, normalmente se mantienen saludables, también viven un montón de años, son delgaditos, vos no ves normalmente que tengan, por ejemplo, obesidad, que es una enfermedad ya crónica. Entonces, en todas estas zonas, ellos repiten y mantienen costumbres similares. Entonces, para ellos, por ejemplo, les llaman baños de naturaleza. Entonces, ¿qué es eso? O sea, vaya, aunque sea una vez a la semana, y trate de hacer una caminata de 20, 30 minutos en un lugar donde haya árboles, donde tengas contacto con la naturaleza en sí, donde ojalá qué lindo, que cataratas, que quebradas y demás. O sea, ese contacto, o sea, el ser humano fue creado para eso, para estar también en la naturaleza, solo que obviamente por la industrialización y demás, es diferente cuando vos vivís en la ciudad. Entonces es importante como esos escapes también hacia la naturaleza. Doctora, ustedes que han analizado este tema de las zonas azules, ¿han encontrado si la genética juega algún papel? ¿O la edad que vivieron mis abuelos o mis papás influye en cuánto viva yo? Claro, partiendo del tema ya de epigenética o genética como tal, sí hay una condición quizá de un 10 a un 15%, pero bajísimo. El 80% es propiamente los factores del estilo de vida que yo tenga. Entonces, por ejemplo, mi abuela pudo haber vivido, no sé, de 103, 104 años, pero sí se ha visto que, por ejemplo, hijos mueren inclusive antes. Entonces, genética ayuda, pero lo que hagamos en el día a día y esas cuestiones que repitamos propiamente, que el dormir, que el manejo del estrés y demás, eso es lo que realmente va a tener esa injerencia en cómo yo pueda tener una longevidad saludable. Doctora, ¿es posible crear nuestra propia zona azul aún viviendo aquí en San José, por ejemplo? Vamos a ver. Pues está complicado, nos rendimos. Sí se puede, no es que no haya que rendirse, sino que esto es un tema de actitud y de hábitos. Ok. Entonces, el hábito se dice que es pequeñas cositas que yo repita día con día y que yo lo logre mantener. Entonces, básicamente con estas 5 cosas que hemos repetido bastante el día de hoy. Las vamos a repetir otra vez, doctora, para los que se vienen sumando la transmisión. Perfecto. Número 1. La parte del sueño. Dormir bien. Manejo del estrés crónico, el tema de la alimentación saludable o una alimentación real, la parte del sentido de comunidad, ¿verdad? Que es súper importante, y el tema también de la espiritualidad. Excelente. Si queremos podemos sumarle la parte de la naturaleza, que por ejemplo esta señora Jan Liberia que hacía muñequitas, pues también hágale el equivalente a que hagan sudokus, crucigramas, pintar, cantar, bailar, porque vos ves los grupos de adultos mayores y normalmente ellos se reúnen y ellos bailan y hacen actividades y hacen bingos. Entonces, esa parte de sentirse sumando positivamente a la sociedad. Y algo muy importante también son las costumbres, que pues si vos ves de este lado, ¿verdad? Acá más pues la parte metropolitana se ha perdido mucho. Por ejemplo, allá vos vas y siguen habiendo los bailes de pueblo, que las cimarronas, y para el 25 de julio, que allá en Nicoya pues se ve mucho este tema. O sea, la parte cultural es muy importante y realmente la gente se siente orgullosa de vivir esto. Y es que si uno compara, por ejemplo, eso que usted menciona, cuando habla de la movilidad, aquí en San José, inclusive en algunas zonas así de la gran área metropolitana, uno está como enamorado del vehículo, ¿verdad? Sí. Yo vivo aquí en Sabana Sur y a veces o me vengo en Uber o en taxi,
o me voy caminando. Y uno nota la diferencia cuando va caminando. ¿Por qué? Porque se topa el aire, ¿verdad? Respira mejor, ve la naturaleza, tiene tiempo para reflexionar, más si se va aquí por la sabana. Son cosas que uno evita y que tal vez esta gente de Nicoya y otras zonas azules del mundo tienen más cerca, que es el contacto con la naturaleza, y que uno aquí en la capital o en algunas otras zonas del país las evita, o el estilo de vida se las evita. Claro. Acá es entonces donde yo te decía la parte de la intencionalidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la municipalidad, yo sé que acá ha hecho iniciativas, que, ¿verdad?, la vía para las bicicletas y demás, pero normalmente es súper importante eso que vos decís. Ok, entonces me voy caminando o voy a irme en carro. Obviamente, si son distancias muy largas, perfecto, pero tal vez que vos puedas decir, ok, en el almuerzo voy a ir al parqueo o voy aquí a salirme al parque a caminar unos 10 minutos y vuelvo. O sea, es la parte también de estar en movimiento, o sea, como de no estar en espacios cerrados. Por ejemplo, hay empresas transnacionales, la semana pasada pues yo andaba dando una charla en una de ellas y ellos tienen un piso donde, por ejemplo, ellos pueden salir a recibir la luz del sol. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros estamos bajo estímulos artificiales, la luz blanca, que por ejemplo, o sea, yo siempre les recomiendo después de las 6 de la tarde, ojalá tener lentes con bloqueo de luz azul y demás. Ellos allá, como que normalmente se usa más como la luz amarilla. Pues ahora, con el cambio era de la modernidad y todo, pues se usa mucho la parte de la luz blanca. Pero esa luz blanca, después ya de las 6 de la tarde, que el sol cayó y demás, le dice a mi cerebro, sigue siendo de día. Entonces, muchas veces vienen esos problemas, por ejemplo, de insomnio y demás, en donde mi cerebro sigue pensando que todavía, ¿verdad?, sigue siendo de día. Entonces, eso es súper importante. Son las 10:31 de la mañana, invitados para que nos envíen sus preguntas por WhatsApp, 644067, o ¿cuál era, compañero? Siempre se me confunde ese número. Pongámoslo en pantalla para yo poder repetirlo bien y que la gente lo tome en consideración. 6477-7778, que está ahí en pantalla, o nos puede llamar al 2290-6247. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar vamos a responder sus preguntas, que ya tenemos bastantes aquí en el WhatsApp, y todas las que ustedes van a hacer por teléfono. Ya venimos. Al volver de la pausa, esta es una de las zonas azules del mundo y está en Costa Rica. 99. Nací el 16 de marzo del año 1926. Doña Juliana tiene 100 años y es vecina de Nicoya, una de las zonas azules del planeta que son un claro ejemplo de calidad de vida. ¿Qué tienen y cómo viven en las zonas azules que podrían funcionarnos a todos? Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Tiene una vida muy sana. No sé, ahora al menos en mi caso, siempre me cuidé, siempre hice muchos ejercicios y tengo hasta de todo. Entonces, la verdad es que, no, más bien todo lo contrario. Antes la gente no se cuidaba tanto. Vivía más tranquila, más en paz, menos estrés. Y creo que el estrés es una de las cosas que nos mantiene a muchos con muchos padecimientos. Me imagino que están ahí porque Dios las tiene que tener ahí, porque en esos entonces no se comía lo que se come ahora. Se comía arroz y frijoles y huevo y tal vez carne y tal vez queso, y ahí están. Ay, si Dios me permite. Claro que sí, yo siempre pensé que iba a llegar a los 200 años, pero resulta que me han diagnosticado muchas enfermedades que jamás en la vida pensé que iba a tener, porque siempre fui una mujer de hacer ejercicios, de alimentarme bien, pero como le digo, el estrés nos ha llevado a muchas cosas que no pensamos que íbamos a pasar en estos tiempos. Con 36 minutos de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros y así iniciamos el consultorio. Allá en pantalla aparece el número de teléfono donde puede llamar, 2290-6247 o al 6477-7778. Usted puede enviar su pregunta por texto a nuestro WhatsApp. Y qué lindo, porque ya nos están enviando fotografías de señoras y señores que tienen más de 100 años. Aquí hay una pregunta de Ana Rojas. Ahí está la primera señora. Vamos a enviarle un saludo a ella porque se llama
doña Mireya Méndez Vargas. Tiene 101 años, es totalmente independiente y muy lúcida. Vive en Guadalupe de Cartago. Así que a doña Mireya un abrazo muy grande y a sus hijas también que la están cuidando ahí, que la sigan cuidando y que tomen nota de lo que hace doña Mireya para que lleguen también a los 100 años. Así es. Doc, aquí hay una pregunta de Ana Rojas, se dice, ¿cuál es la dieta básica en las zonas azules? Ok, la dieta básica es como veíamos al principio. Tal vez si pensamos, Doc, en desayuno, almuerzo y cena. Sí. Ok, te puedo decir, por ejemplo, en las mañanas un pinto con olores, sin mucho condimento ni demás, y condimentos naturales. Por ejemplo, con huevito. Ellos siempre... Vamos a ver, aquí es donde hay que tener un cuidado con el tema del equilibrio, porque, por ejemplo, las porciones van a importar mucho también. Ok, entonces, por ejemplo, dependiendo si sea mujer o hombre, ¿verdad? Que para una dieta de 1200 kilocalorías, digamos, se diría que media taza de pinto, para un hombre una taza, y, por ejemplo, la tortilla de maíz. El maíz como tal, pues se ha dicho que sí puede ser algo inflamatorio, pero digamos no contiene como la parte del gluten como tal. Entonces nos podría ayudar mucho en ese sentido. Por ejemplo, también agregarle un lácteo. Entonces ellos, qué sé yo, toman el cafecito con leche o le ponen cuajado, le ponen queso. Ya hacia el almuerzo normalmente también siempre es como arroz, frijoles, y usan la ensalada, ¿verdad? Eso es importante. Si utilizan vegetales, verduras, siempre pues no vas a ver un almuerzo normalmente sin una ensalada. Las señoras de allá siempre son como muy quisquillosas en ese sentido, y sí le agregan la proteína, ya sea carne, pollo, pescado, ¿verdad? Eso hacia un almuerzo. Y en la cena normalmente sí se repite un poquito el tema como del almuerzo, por ejemplo. Mi recomendación siempre es tratar de que la porción de la noche no sea tan cargada en carbohidratos. Entonces, si quieres ponerle arroz y frijoles, bueno, que sea un poquito menos, una porción más chiquita. Tenemos vía telefónica a doña Adriana Bermúdez desde Desamparados. Buenos días y bienvenida a Los Doctores. Buenos días, muchas gracias. Adelante con su consulta. Y buenos días, muchas gracias. Los felicito por el programa. Muchas gracias. En realidad es muy importante, ¿verdad? Porque yo pienso que los adultos mayores hay que respetarlos mucho, ¿verdad? Indistintamente de cualquier situación entre padres e hijos o lo que sea, pues también es un mandamiento honrarlos, ¿verdad? Y ellos nos han dado la vida. Yo pienso que algo muy importante para calidad de vida de un adulto mayor es la unión de los hijos. Los adultos mayores, a ellos les apasiona, y lo que ellos más desean es ver a los hijos unidos, en paz, tratándose bien, y ojalá que todos visiten y estén unidos. Y para mí eso es calidad de vida para ellos. Porque para la mayoría de adultos es muy importante ver a sus hijos así, y ellos se sienten felices. Eso es uno de los factores por los que en el transcurso de la vida he visto mucho adulto mayor sufrir, que no se llevan unos con otros, que el que dio más que el que dio menos, que por qué no dan los otros y yo doy. O sea, aquí yo creo que lo importante es si tengo doy y no me importa si dan los demás. Simple y sencillamente yo estoy haciendo una buena función con mis padres. No me importa si los otros dan o no dan, porque si no, entonces no estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y para mí eso es muy importante. Conozco mucho adulto mayor que sufre por esa situación, y me pareció importante traerlo aquí a anotación en el programa, porque muchas veces eso no cae en cuenta a los hijos, que eso es importante para los padres. Doña Adriana, muchas gracias por su comentario y por su llamada de atención, ¿verdad? También a todos los hermanos que se unan. Sí, vamos a ver, y si vamos también a la parte, ¿verdad?, de la creencia y la espiritualidad, pues sí, en la Biblia viene esa parte de honrar a padre y madre, y a veces en el corre-corre, y propiamente creo que ahora lo hablábamos antes de empezar, Pablo, de que nosotros fuimos niños y nuestros padres nos cuidaron. Entonces, sé que hay miles de situaciones y se respetan, pero hay que tratar de hacer lo posible por darles el lugar que realmente ellos se merecen en nuestras vidas. Y allá, en esas zonas propiamente, eso es como, o sea, indiscutible. Por lo menos en Quebradonda como tal y en Nicoya sí hay, o sea, normalmente siempre hay alguien con el adulto mayor. Y los respetan
y se le pone atención a las historias que cuentan y se les hace parte de la vida como tal. Entonces, muchísimas gracias por traer eso a colación, porque de verdad es súper importante y ellos se sienten realmente bien, realmente queridos, y muchas veces, exactamente, esa parte de los pleitos entre los hijos y todas esas cosas hacen que el adulto mayor entre en crisis depresivas, en que no quieren comer, etcétera, y pues eso causa enfermedad. Compañeros, tenemos otra foto. Me gustaría ver otra foto. Han enviado un montón. Qué lindos. De señores y señoras que están con más de 100 años desde Nicoya, Sarchí-Sur, ¿vea? Doña Élida Murillo Alfaro vive en Sarchí-Sur, tiene 102 años. Esa es exactamente. Doña María. Doña María. Doña María. Dice, mi abuelita, tiene 102 años, 7 meses, vive en el centro de Nicoya, se llama Doña María Villagra Vega, así que un abrazo también para ella. Ahorita vamos a poner la de Doña Élida Murillo Alfaro, que es de Sarchí-Sur y que también tiene 102 años. Doc, hay otra pregunta por aquí de un televidente que dice, don Henry Gómez, ¿es cierto que es mejor consumir carne blanca que carne roja, ya que estas duran mucho más tiempo en nuestro sistema digestivo y produce toxinas? Ok, aquí vamos mucho en el tema de cómo fue criada, ¿verdad?, la res. Entonces, sí es cierto en que la carne de res dura un poco más en digerirse, ¿ok? Entonces sí, puede durar de unos 2 a 3 días inclusive en eliminarse de nuestro sistema digestivo, porque, vamos a ver, los intestinos se comandan por algo que se llama el sistema motor migratorio, que viene en control con el nervio vago, que es el que controla básicamente todo el tema digestivo, y depende de cómo lo tengamos nuestra microbiota y demás, pues así va a ser la evacuación y demás. Ahora, la carne blanca es un poquito más sencilla de digerir, ¿verdad? Entonces, yo no diría como que una es mejor que la otra, sino que sí una tarda un poquito más en digerirse que la otra. Y siempre es muy importante, si está dentro de nuestras posibilidades, que sean carnes de pastoreo, que sí tienen controles como más rígidos con el tema de hormonas, químicos y todas esas cosas. Perfecto. Vamos con otra llamada telefónica, doña Cici Cascante. Buenos días y bienvenida a Los Doctores. Buenos días, los felicito por el programa. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es esta, yo tengo 70 años, hago ejercicio todos los días, trato de comer sano. Hace 2 años me diagnosticaron prediabética porque en realidad consumía mucho azúcar. En lugar de almorzar un bistec o una chuleta, me tomaba un batido de Oreo, por ejemplo. Entonces, hace 2 años tomé la decisión de un día para otro de no volver a consumir ni carbohidratos ni azúcar y he bajado 22 kilos en 2 años. Me siento súper bien, estoy súper saludable, no padezco de nada, pero mi pregunta es, ¿por qué razón los nutricionistas recomiendan o más bien nos eliminan a los adultos mayores la leche y el arroz, por ejemplo? Yo no como carbohidratos, como le digo, pero me encanta el pinto. Entonces yo sería feliz desayunar todos los días pinto, aunque sea en una porción pequeña, comer pinto y comerme un huevo o 2 huevos, por ejemplo, y tomarme mi café con leche. Pero los nutricionistas nos eliminan la leche y todos los lácteos a los adultos mayores y nos eliminan también el arroz y la papa y todas esas cosas que son carbohidratos. Entonces yo quisiera, escuchando todos los testimonios de la gente que habla de las zonas azules y también sigo a la gente de Japón y de otros países de Europa, que comen súper saludables, ¿verdad? Y comen carbohidratos, comen frutas y comen vegetales, pero su mayor dieta es el arroz y otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo quisiera, pues, escucharla a usted, doctora, a ver qué me dice con respecto a eso, al arroz y a los lácteos. Muchísimas gracias, doña Cici. Doc. Sí. Bueno, esto es muy interesante y hay que tener un poco de sapiencia para contestar, porque vamos a ver, hoy en día hay enfoques distintos en cómo ejercer tanto la nutrición como la parte médica en cierto sentido.
no es bueno satanizar los alimentos, porque al final, si están también es por algo. El tema es el exceso. Por ejemplo, como doña Cici decía, es que yo me almorzaba el batido de Oreo. Claro, o sea, estamos hablando de que crónicamente estuve expuesta a ultraprocesados, a harinas, a azúcares refinados y demás, y esto va a inducir lo que hablábamos antes en una inflamación crónica de bajo grado. Entonces, mi enfoque es funcional y neurometabólico, entonces yo voy a ver la causa raíz de por qué, por ejemplo, se hizo esa resistencia a la insulina, por darte un ejemplo. Existen nutricionistas también con un enfoque funcional o integrativo, que al final no es la dieta, no es restricción, es aprender a comer. Entonces, si yo aprendo a comer las cosas, pues voy a tener una mayor injerencia en mi parte de metabolismo y digestión. Ahora, hay que tener una evaluación propia de la microbiota de la persona, de cómo está mi estado digestivo. Si es que yo quité, por ejemplo, el lácteo y hice una intolerancia alimentaria, entonces es diferente, porque si ya yo lo quité por más de 6 semanas, es muy probable que cuando yo lo reintroduzca me va a caer mal o me va a dar hinchazón abdominal, por ejemplo. Entonces, quizá hay ciertos profesionales que dicen, no, mejor no se lo doy porque eso le cae mal, pero hay que estudiar por qué le cae mal realmente. Entonces, ahora, por ejemplo, hay marcas de leche A2 que quizás se toleran un poco mejor. Allá, por ejemplo, usan productos que de búfala o que de cabra, ¿verdad? Que vienen siendo un poquito pues más nobles en ese sentido, y es de ir probando. Y la parte del pinto, pues, ¿qué te digo? O sea, ahí es donde vamos propiamente a la parte del 80-20. Entonces, es tener un equilibrio. No es como que no se pueda del todo, pero eso se va muy del approach del profesional que te esté viendo. Si vos me preguntas personalmente a mí, o sea, yo no los quito al 100%. ¿Por qué? Porque además eso puede inducir a una alergia alimentaria, y ahí, cuando vos quitas del todo un alimento, es más complicado ya después sacar al paciente de ese estado. Vamos a ver otra fotografía de una televidente que nos envió desde Sarchí. Doña Élida Murillo Alfaro vive en Sarchí Sur, tiene 102 años. También felicidades para ella y para la familia que nos están viendo. Otra centenaria costarricense que se suma a esta gran cifra y que van más allá de la zona azul, ¿verdad? De Nicoya, también en Sarchí. Habría que ver si por la genética y demás, si hay Viene de familia de por allá o así, porque verás que es interesante, pero... Sí, sí influye también. Sí, porque puede ser que haya, o sea, la parte de la genética, lo que hablábamos, que pudiesen haber nacido cerca de la península o por zonas aledañas y la gente migra, ¿verdad? Por ejemplo, en Ojancha, bueno, acá hay mucha gente, por ejemplo, de San Ramón de la Juela, por darte un ejemplo. Okay. Entonces, puede que tenga alguna injerencia, habría que preguntarles a ellos también del árbol genealógico. Sí, que nos escriban ahí por WhatsApp. Y vía telefónica tenemos a don Ricardo. Buenos días. Buenos días. Don Ignacio, perdón. Sí, buenos días. Hola, bienvenido. Sí, mi consulta es, doctor, yo tengo 74 años, hace más o menos 2 meses me dio una trombosis y fui en el vascular y me mandó unos descoagulantes, unas pastillas por 6 meses. Anticoagulantes, ajá. Pero la trombosis no me pasó nada, sino que quedó ahí. Entonces ella me dijo que me mandó a hacer examen de todo, de una gastroscopía, un examen de sangre, un ultrasonido y otro examen. Y me dijo que todo había salido bien, que estaba bien por dentro. Pero mi consulta es, ¿eso se lleva tiempo para que a uno se le desinflame o sea, la pierna o la rodilla que tengo inflamada? Yo estaba llamando a la doctora que me vio, pero no puedo localizarla. Y puedo hacer algunos ejercicios o ir a alguna playa, puedo ir a meterme al mar, puedo irme a una piscina. ¿Qué me recomienda usted, doctor? Muchas gracias. Claro, con todo gusto. Mira, eso sí es importante, ¿verdad? Porque siempre hay que respetar la línea del especialista. Estamos hablando que es una trombosis venosa profunda en donde el paciente le mandaron anticoagulantes y demás. Habría que investigar la causa de la trombosis. Eso siempre es súper importante. A ver si el paciente ya tenía enfermedad de previa vascular o hipertensión o algún factor que contribuyera, ¿verdad?, a ese trombo que se hizo en la pierna. Sí hay que tener reposo, es muy importante. La parte de la movilidad, por ejemplo, caminatas cortas y una alimentación antiinflamatoria es muy importante. Comer cositas que no nos inflamen para ayudarle al cuerpo a controlar
ese estado que per se es inflamatorio. Pero sí, mi recomendación es siempre apegado a la recomendación del especialista. Lo que le puedo decir, si puede caminar, no distancias tan largas, mantener su reposo. Bueno, ahora decía ahí en la playa, pues yo no considero mal, ¿verdad? A menos que sea una herida o demás, ahí sí, tener mucho cuidado en no cortarse, etcétera, porque pues sí podría sangrar y demás. Pero en general, la parte de nutrición antiinflamatoria, muy importante en estos casos. Son las 10:52 de la mañana. Nos vamos a separar solo por un ratito, pero tenemos más fotos que ustedes nos enviaron que están muy bonitas y más preguntas. Así que vamos a ver qué se conmemora hoy, 23 de marzo, una pausa y ya regresamos con más del consultorio aquí en Los Doctores por su Teletica. Ya venimos. El Día Mundial de la Rehabilitación, que se conmemora cada 23 de marzo, tiene como objetivo reconocer la importancia de los procesos de rehabilitación en la recuperación, autonomía y calidad de vida de las personas. Según la OMS, en el mundo hay 2.400 millones de personas que tienen alguna afección que podría mejorar con rehabilitación, por lo que se busca sensibilizar sobre el acceso oportuno a los servicios de rehabilitación como parte esencial de los sistemas de salud. La rehabilitación abarca intervenciones físicas, cognitivas, emocionales y sociales que permiten a las personas recuperar o mejorar su funcionalidad tras una enfermedad, lesión o condición crónica. Promover su importancia contribuye a derribar barreras, fortalecer la inclusión y garantizar una atención integral centrada en las necesidades de cada persona. Cuando regresemos, esta es una de las zonas azules del mundo y está en Costa Rica. 99. Nací el 16 de marzo del año 1926. Doña Juliana tiene 100 años y es vecina de Nicoya, una de las zonas azules del planeta que son un claro ejemplo de calidad de vida. ¿Qué tienen y cómo viven en las zonas azules que podrían funcionarnos a todos? Ya casi volvemos con más. Somos Los Doctores, por Teletica. Con 55 minutos de la mañana. Muchas gracias a todos los que nos han enviado las fotos de sus abuelos o sus papás adultos mayores que tienen más de 100 años o que se están acercando a los 100 años. Así que muchas gracias. Vamos a ver si podemos ver 2 fotografías que nos enviaron también aquí por WhatsApp de doña Lela, que tiene 103 años. Y también vamos a ver ahorita la fotografía de doña Carmen, que tiene 100 años, de Limoncito. Ahí está doña Lela, 103 años. Qué belleza. Un abrazo muy grande para ella. Saludos. ¿Verdad? Qué lindo, doctora. Sí, súper linda. Nos han enviado un montón de fotografías. Y vamos a ver la siguiente de doña Carmen, que ella tiene 100 años, es vecina de Limoncito de Limón. Un saludo a toda la gente de Limón, que el fin de semana estuve allá y muy bonito. Partiendo ahí leña y todo. Ahí está, doña Lela, 101 años. Doña Carmen, perdón. Ella es doña Carmen, tiene 101 años y es de Limoncito, Plaza Paniagua. Así que un abrazo para todos ellos. Doctora, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué tan importante es el consumo de agua mineralizada? Ya que algunas personas dicen que es por eso que en algunos lugares de Nicoya tienen una buena longevidad. Sí, y que está relacionado al consumo de agua. Ok, eso es, pues, verá, lo que se ha estudiado es que sí hay cierta relación, pero también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hacia los lados cercanos a Barra Honda, Quebrada Honda y todos estos lados, el agua es muy... o sea, tiene mucha cal, por decirlo así. Entonces la gente dice, ok, puede tener relación, pero también se ha visto relación con cálculos renales, etcétera. Entonces, pues todo es riesgo-beneficio, ¿verdad? Entonces siempre mi recomendación es parte de pues, filtrar el agua, porque ahora pues sí tienen ciertos tóxicos o contaminantes que, a pesar de que sea potable y demás, es muy importante pues tener ese cuidado. La parte de la mineralización, por eso habría que hacer, o se han hecho como estudios de agua y demás, pero sí uno de los principales componentes es la cal, ¿verdad? Entonces a veces puede tener más bien como una injerencia hacia negativo y mejor como filtrar el agua en ese sentido, por ejemplo en esas zonas. Vamos a ver esta imagen de las 5 zonas azules del mundo y que una de ellas está aquí en Costa Rica, doctora. Claro, entonces vemos
como ticos tenemos que sentirnos orgullosos a que una de las 5 zonas azules está presente en nuestro país y que podemos copiar literal cómo hacen ellos para vivir más. O sea, qué cosas puedo incluir yo en mi día a día. Por ejemplo, la otra está en Okinawa, Japón, en Loma Linda, California, en Icaria, Grecia y en Sardinia, Italia. Entonces, definitivamente es ver cómo podemos irnos gestionando para poder tener esa vitalidad con los años y decir, ok, voy envejeciendo, pero voy envejeciendo saludablemente. Entonces, de todo lo que hemos hablado, propiamente la longevidad es eso. Tener un control en mi parte de cerebro, metabolismo, que viene siendo la parte neurometabólica que yo te digo que abordamos, propiamente en Esencia Azul, que es la clínica en la que nosotros pues trabajamos, y abordamos a nuestros pacientes con la parte integral. Entonces, siempre es importante que todas estas zonas azules que vimos ahora en pantalla tienen algo en común, y es que las personas viven más años, pero viven mejor, viven sanos. Entonces eso es propiamente lo que nosotros tenemos que ir copiando y hacer esas acciones día a día que nos acerquen a tener una longevidad saludable, que al final es pues el propósito de todos. Doctora, estábamos sobre tiempo. Ahí en pantalla aparece su número de WhatsApp, también como aparece en Instagram y también en Facebook. Pero sí, antes de irnos, sí quiero que usted nos dé 3 recomendaciones que nosotros, viviendo fuera de Nicoya, podemos hacer, no para vivir 100 años, pero para tener un buen estilo de vida. Ciertamente lo que yo les puedo decir es integrar la parte de cuerpo, mente y espíritu, basado en creer en Dios o en nuestro superior como tal, la parte de una alimentación real, o sea, tratar de dejar de comer tantos ultraprocesados, de que andamos en carrera, sacar nuestro tiempo para comer, y la parte del sentido de comunidad y movimiento. Yo sé que le digo una de la tercera como, o sea, serían 4 para mí en realidad, que para mí esas son las más importantes. Movimiento, el sentido de espiritualidad, el tema de la comida y el tema del sentido de pertenencia. Para mí eso es fundamental en que ustedes pueden inculcarlo día a día, precisamente no teniendo que estar en Nicoya, pero trayéndose esas enseñanzas de la zona azul aquí a San José y a toda la parte del área metropolitana. Un placer conocerla, doctora. Muchas gracias. Su primera visita a nuestro programa, ojalá que sea la primera de muchísimas. Muchas gracias. Invitada de nuevo para hablar sobre este hermoso tema, que para eso hoy tuvimos toda la hora completa y que estuvo muy interesante, Doc. Sí, de verdad para mí es un honor, de verdad en Clínica Esencia Azul, ubicada en Quebrada Honda de Nicoya. Ese es nuestro target y nuestro principal objetivo, que nuestro paciente envejezca de una forma saludable. Y en estos espacios tan bonitos, gracias a ustedes, a los doctores, a Teletica, por abrir este espacio en donde podemos enseñarle también a las personas distintas cosas que pueden agregar a su día a día, que los haga sentirse mejor y envejecer saludablemente. A todos en casa también, muchas gracias por acompañarnos. Siempre un placer que estén con nosotros aquí en Teletica. Pueden ingresar a YouTube o a teletica.com para repasar esta entrevista o también compartirla. Así que invitados también para que sigan con Calle 7 Informativo. Nos vemos.